Muy buenas tardes con todos. En este momento es un gusto verles a cada uno de ustedes y qué privilegio el que nuevamente podamos tener este espacio con amigos, con invitados especiales y qué bueno que podemos compartir, ¿no? Y buenas tardes con todos, ahí con cada uno de ustedes. Hola, amados, qué chévere, gracias por la invitación y qué bueno verles. Hola, ¿cómo están todos? Un abrazo grande. Buenas tardes con todos, un placer estar otra vez en esta oportunidad compartiendo con cada uno de ustedes. Saludos a todos. Y qué bendición, Qué hermanos, gusto, qué así que chévere. nuevamente, chévere, No, perdón, Jota. hola. Ok. Estamos acá con todas las cuestiones de acá. Muy bien, buenas tardes con todos los que nos están viendo en este momento a través de Facebook Live. Somos parte de la Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo y tenemos un invitado especial en esta tarde con nosotros. Pero antes de eso vamos a orar, pedirle y rogarle a nuestro Dios para que nos direccione en este tiempo, que vamos a poder meditar en su palabra y poder dar el consejo bíblico adecuado para cada necesidad que podamos tratar hoy. No vamos a poder abordar capaz todo lo que quisiéramos, pero lo que necesitamos sea útil para cada persona que en este día nos están viendo. Así que vamos a orar. Yo le voy a pedir a Robertito si puedes orar, por favor. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias. Reconocemos y recordamos en este día tu presencia y tu cuidado especial sobre tu pueblo, Señor. Pedimos que en esta hora nos permitas compartir, disfrutar este tiempo juntos, que hablemos, mi Dios, lo que a ti te agrada, que vamos a considerar la necesidad, mi Dios, de la consejería bíblica y cómo esta debe ser práctica en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, Señor. Gracias también por Juan, mi Dios, Fernando, gracias por José Luis. Gracias también, Padre, por Ignacio. Te pido que nos bendigas en esta tarde y también a todos aquellos que van a escuchar, Señor, trae bendición a sus oídos y a sus hogares, Señor. En Cristo Jesús, amén. 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 Muy bien. Entonces, un poquito para que te conozcan, nosotros de cariño le decimos el Pastor J. Así que un poquito preséntate, qué es lo que tú estás haciendo, dónde está la iglesia, aún por ahí hermanos de Quito que nos estén escuchando y puedan conocer lo que tú estás haciendo, Jota. Chévere, mi hermano. No, una vez más, gracias por tenerme aquí. Realmente soy un terrible pecador salvado por gracia. No hay nada que uno pueda ofrecer si no es lo que el Señor nos da por gracia, ¿no? Entonces, mi nombre es Juan Fernando, me dicen J, era el sobrenombre que me pusieron mis papás y era algo que era de mi familia, pero poco a poco he ido saliendo y ahora realmente personas me conocen como Pastor J. Estoy casado, mi esposa se llama Marisa, es desde los Estados Unidos, tenemos dos preciosos hijos. Llegamos al Ecuador hace 10 años exactamente hoy. Es más, acabo de ver un post de Facebook donde mi papá decía, J ya viene. Y llegamos exactamente hace 10 años, no sé cómo, solamente en la bondad del Señor, mi esposa decidió seguirme acá. Cuando venimos acá empezamos a ayudar a una plantación de una iglesia aquí en la ciudad de Quito que se llama La Fuente, en el año 2011-2012. Y el año 2016, en la gracia del Señor, tengo el privilegio de servir como el pastor titular o pastor principal con un equipo acá. Una cosa importante en nuestra iglesia ha sido que desde el principio hemos tenido la predicación expositiva de la palabra los domingos, pero la predicación expositiva tiene que ir de la mano del ministerio privado de la palabra, como vemos en Hechos 20:20. Entonces Pablo iba de casa en casa llorando y admonestando, ¿verdad? Entonces queríamos hacer eso y eso es el ministerio de consejería bíblica. Entonces hemos estado muy metidos en ambos lados y en la parte de consejería bíblica el Señor nos ha dado la gracia de poder capacitarnos y también capacitar a otros. Entonces yo soy parte de una asociación de consejeros certificados y desde el año pasado parte de la mesa de liderazgo de una organización que se llama el Biblical Counseling Coalition, que es una organización internacional de consejería. Entonces, y eso para la gracia del Señor, para tratar de capacitar a pastores, a líderes, a las iglesias, a que hagan ese ministerio tan importante de aconsejar los unos a los otros, mi hermano. A eso, y la iglesia está en Quito, no tenemos nuestro propio edificio, pero arrendamos en la iglesia English Fellowship en la calle Brasil. Entonces estamos ahí a las 4:30 de la tarde. Si es que alguien no tiene iglesia y le gustaría acompañarnos, nos encantaría tenerte. Ahorita que no nos reunimos en un lugar, estamos en YouTube. Entonces ahí me imagino hemos de compartir el link aquí en algún momento. Y sé que algunos hermanos de la fuente quizás se vayan a conectar hoy, entonces va a ser chévere verles ahí también. Pero eso, muchas gracias por tenerme. Es que lindo verles a ustedes, hermanos. Ustedes han sido de ánimo para mí.
Amén. Qué chévere, qué chévere. Gracias, Jota. Gracias por tu presentación y así también muchos hermanos más puedan conocerte. Bueno, el tema ahora, como hablábamos, lo fuerte, lo tuyo, que es también la consejería bíblica. He podido ir a la fuente, a algunos talleres, y ha sido de mucha bendición el poder uno enfocarse de una mejor manera en el consejo bíblico. Pero queremos, antes de ir a la pregunta, ¿no?, que hemos lanzado para tratar hoy, de cómo vencer la preocupación, el temor y la ansiedad en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, quisiéramos un poquito que tú nos hables. Y bueno, ahí detrás de todo esto, mis otros compañeros, amigos van a también hay así preguntas dentro de este conversatorio, pero quisiéramos empezar yendo a colocar las bases, ¿no? ¿Qué es la consejería bíblica? ¿Cómo tú puedes mencionar esto, ¿no? Ya, mi hermano, gracias. Yo creo que eso es, siempre tenemos que empezar desde por qué hacemos las cosas. Creo que como cristianos a veces hacemos cosas nada más porque mi papá, que era pastor, lo hacía, o yo entré a la iglesia y siempre hemos hecho eso. Entonces, gracias por hacer esa pregunta, porque a veces asumimos de que algo tenemos que hacerlo cuando no sabemos. Entonces, siempre si la Biblia no lo dice, tenemos que tener mucho cuidado si lo hacemos o no, y no vas a encontrar consejería bíblica en la concordancia de tu Biblia. Ahora, lo que sí vas a encontrar es el ministerio de la palabra. Y algo que muchas veces personas como que lo ven distinto de la consejería bíblica, y donde yo empiezo es que, por ejemplo, una iglesia tiene ministerio de damas, tiene ministerio de varones, después quizás tienes el ministerio de deportes, después tienes el ministerio, qué sé yo, tienes un hermano que le gusta ir a las universidades, tienes el ministerio para las universidades, y a veces se le pone ahí a la consejería bíblica como un ministerio más que ven toda esta fila de ministerios. Y me gusta a mí decir siempre de que eso no es la verdad. La consejería bíblica es un ministerio realmente transversal, porque todos nosotros somos consejeros. Desde el jardín de Adán, tú ves que el primer pecado pasa por un consejo malo. Hay un problema ahí, ¿no? Hay un momento en el cual Eva está viendo, ¿y ahora qué hago aquí? Y la serpiente se toma la oportunidad para dar un consejo que va en contra del Señor. Entonces, todos estamos dando consejo. Y durante todos estos ministerios, queremos tener personas capacitadas dentro de la iglesia que pueden dar un consejo que es bíblico, ¿no es cierto? Que está de acuerdo al consejo de Dios. Y aquí me encanta decir esto: todos somos consejeros, porque me dicen, no, es que yo no quiero ser consejero. No, todos somos consejeros. Todos estamos dando una opinión de cosas, inclusive en la iglesia en especial, ¿verdad? Personas vienen, hoy estoy medio bajoneado. ¿Y qué decimos? No, es que todo va a salir bien. No te preocupes, voy a orar. Todo eso es consejo automáticamente, ¿verdad? Y muchas veces vamos a anclar nuestro consejo en algo. Entonces puede ser que anclemos nuestro consejo, y a veces con buenas intenciones, pero lo vamos a anclar, qué sé yo, en mi experiencia. No, es que eso a mí también me pasó, hermano, tú sabes, y esto es y qué bueno, y a veces es bueno, nuestra experiencia puede ser parte de la historia del Señor, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra experiencia no es autoritativa, pero Dios nos ha dado su palabra, que es autoritativa, y podemos anclar nuestro consejo en la palabra. Entonces, para resumirlo todo, yo creo que la consejería bíblica es nada más una persona hablando con otra para darle consejo que le ayuda a crecer a la imagen de Cristo. Y lo hace basado en el carácter de Cristo. No solamente es ir y basuquearle a alguien con la Biblia, sino ministrarle con la Biblia. Y queremos hacerlo eso con paciencia, como el Señor nos ha mostrado, ¿sí? Entonces creo que así es como yo diría que es la consejería bíblica. O sea, tratando de entender lo que acabas de compartir, implica el hecho de que cada creyente en la iglesia usa la palabra de verdad, ¿no es cierto?, como ese instrumento que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, ¿no?, que tiene que ver con todo el trabajo de las escrituras en la vida de la persona, pero de una forma muy práctica, ¿no?, en el uso de una buena conversación, en una actividad, en la comunidad de la iglesia. Como me gustan mucho las palabras, creo que usted recomienda mucho el libro de Paul David Tripp, Instrumentos en las manos de un Redentor, que dice algo así, ¿no? Somos personas necesitadas de ayuda, ayudando a personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Y eso es lo que es la consejería. Continuamente estamos proclamando la palabra, enseñándonos unos a otros, ¿no? Ahora, bueno, eso en base a lo que implica la consejería, pero ¿dónde nacen estas raíces de la consejería? ¿Cómo es un poquito el tema de, obviamente, esta palabra consejería bíblica es algo que se usa normalmente en el ámbito cristiano, pero que no es tan común en la iglesia, ¿no es cierto? Últimamente, sí, o a veces se relega solo a la oficina pastoral, que sabemos que tiene que ver con consejería, pero ¿cómo nace un poquito este movimiento que ya hace tiempo que tiene más fuerza en tema de consejeros certificados, y cómo es en contexto eso?
Wow, mi hermano, podemos hablar de eso por una hora, entonces voy a tratar de ser cuidadoso. Primero, tú mencionaste Paul Tripp. Ese libro es tan bueno y una de las partes que a mí más me gusta de ese libro y creo que da una perspectiva buena para pastores y para líderes, es que, como tú dices, muchas veces se ha delegado la labor de consejería a los profesionales y los profesionales se ven de diferentes formas, desde la persona ordenada, el misionero, el pastor, el tipo de pastor específico que es este pastor que es el que le da la consejería, inclusive a personas profesionales que les mandamos fuera a las personas para que reban, y ese es otro tema. Pero algo que me encanta Claro. de Paul Tripp es que él menciona en su libro una experiencia de una persona cuando él era pastor y le escribe a este hermano, le llama, no recuerdo, y le dice, pastor, ¿sabes qué? Me encontré con esta persona, está en una situación súper difícil, ¿sabes qué? No tiene dónde quedarse esta noche y ya le di de comer y ok, ¿y en cuánto tiempo puedo llegar a tu casa para irle a dejar? Y el pastor le llama y le dice, hermano, le agradezco a Dios por tu vida. Qué genial que Dios te haya traído esa persona a tu puerta y el Señor la puso ahí por un motivo y yo voy a orar por ti. ¿Cómo te puedo responder preguntas que Él está haciendo? Porque ese es un problema a veces en las iglesias, que no nos vemos a cada uno de nosotros como vemos con el sacerdocio de todos los santos. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes ser de bendición para otros. Y el Ministerio de Consejería Bíblica de manera general, porque no es más que la gran comisión, y me encanta el nombre de su iglesia, no es más de la gran comisión aplicada a todas las áreas de la vida. Ahora, va a haber diferentes áreas y diferentes dificultades, pero cada persona es un consejero. Entonces, eso desde el un lado. De ahí, si hablamos de la historia de consejería bíblica, ese es otro tema, pero la consejería ha estado durante toda la historia de la iglesia. Tú ves, inclusive si te pones a leer, bueno, Pablo es un increíble consejero, ¿no? Date cuenta de que son cartas pastorales lo que vemos de Pablo. Él está aconsejando a personas hagan así las cosas. Y también tenemos prédicas que sabemos que la tuvo Pedro, Jesús, ¿verdad? Pero vemos un ministerio privado de la palabra. También lo ves de eso durante toda la historia de la iglesia, pero hubo un momento medio raro después de las guerras mundiales en las cuales personas iban a la guerra y mientras ellos volvían, y esto pasaba más en Europa, en los Estados Unidos, y lo que pasaba era que personas volvían de las guerras con todos los traumas de haber estado en la guerra, mientras que la iglesia, en vez de abrazarles y darles respuesta bíblicas, estaba viendo para el otro lado, luchando las guerras para el liberalismo, contra el liberalismo, contra que la palabra es suficiente, no, perdón, que la autoridad de la palabra, pero se perdieron las batallas prácticas. Entonces, más o menos en los años 1960, tú ves que hay un señor que se llama Jay Adams, y Jay Adams escribe un libro que se llama Competente para aconsejar, para capacitar, creo que se llama en español, y ese libro en cierta manera es un llamado a que iglesia, ¿por qué estamos todo el tiempo diciendo nosotros no podemos? Vaya usted a buscar consejo fuera y consejo que tiene una perspectiva bíblica totalmente distinta. Entonces, realmente es algo, el movimiento moderno de consejería bíblica, le decimos moderno porque no es que la consejería empezó en los 60, sino mucho antes, pero es un despertar a decir, iglesia, ¿por qué habla? O sea, habla con eso. Y yo tengo un trasfondo, les comento, de educación, entonces yo daba terapias educativas y era tan interesante ver cómo a veces no vamos a la Biblia primero cuando hablamos de problemas, sino vamos, ¿qué es lo que el mundo dice de estos problemas? Como la ansiedad, como cualquier cosa. Entonces a mí me emociona ver que necesitamos ver qué es lo que la palabra de Dios, tú lo dijiste, ¿no? En Timoteo, ¿no es cierto? Es buena para el hombre de Dios, ¿no es cierto? Y es la palabra que es cortante. Entonces lo que queremos es mostrar al mundo que Dios nos da las herramientas necesarias. Bien. Yo concuerdo mucho contigo en el hecho de pensar que cada creyente dentro de la familia de Dios puede ser un consejero o debería ser un consejero, ¿no? Y lo vemos a través del Nuevo Testamento en muchas ocasiones, ¿no? Y puedo ver en Romanos capítulo 15, versículo 14, donde dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y textos como estos vamos a seguir encontrando en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero pensando en eso, ¿cierto? Nosotros podemos ver en nuestros ámbitos, en nuestra era, donde hay profesionales específicos en cuanto a eso. Ahora, mi pregunta para ti sería, ¿cuál es la distinción en cuanto a eso? Quizá ellos están más equipados o
¿En qué sentido nosotros podemos abrazar esa distinción o si hay realmente una distinción en cuanto al ser profesionalmente un consejero o un creyente que entiende, discierne la palabra y que puede dar un consejo? Qué buena pregunta. Es una pregunta melosa un poco, pero voy a tratar de responderla. Yo creo que cuando hablamos de problemas, estamos haciendo una pregunta teológica. Es una pregunta teológica porque lo que estamos preguntando es la pregunta que todo el mundo se hace en medio de una pandemia. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es el hombre? Mm, ¿Cuál es el problema? ¿Qué hago para responder ese problema? ¿No es cierto? Es lo que todo el mundo está preguntándose. Inclusive mis amigos ateos están haciendo esa pregunta y les veo en sus posts. Están hablando de eso. Pero date cuenta que cada una de esas preguntas tiene una respuesta bíblica. Entonces, desde lo que yo veo es que el primer lugar para empezar debe ser qué es lo que la palabra de Dios dice de estos temas, pero no hacerlo de una manera en la cual solo hay una dimensión. La palabra de Dios es tan abrumantemente rica que a veces una de las maneras en las cuales personas dicen, no, ¿por qué ustedes empujan tanto esto de la psicología o eso? O no de la psicología, pero el problema a veces es que no le damos la dimensionalidad que la palabra tiene, sea de la palabra o sea del corazón humano. Entonces, donde yo empiezo siempre es, realmente tenemos que tener un entendimiento bíblico robusto para poder responder estas preguntas. Y consejería bíblica me encanta porque volvemos a la misma pregunta, ¿qué es la consejería bíblica? Un consejero bíblico no es una persona que nada más ve el problema y te da un poco de consejo y te lanza un versículo por encima, ¿no es cierto? O le espolvorea, me gusta decirlo, ¿no? Tienes un problema, das un consejo y le pones un versículo por ahí espolvoreado. Para nada. La consejería bíblica, que es realmente bíblica, es una consejería que empieza dándose cuenta de que voy a luchar con la palabra, voy a estudiar la palabra, voy a llegar a mis teologías sistemáticas. Y es por eso que a veces me parece interesante cuando personas dicen, es que tú eres el de la consejería, pero una persona que es consejería debe tener sus teologías sistemáticas claras, porque una vez más, ¿qué es el hombre? La palabra de Dios dice que es el hombre. Si yo le pregunto al mundo qué es el hombre, me va a decir algo totalmente distinto. Me va a decir el hombre no es realmente malvado, su mayor problema no es que es un pecador, sino que te va a decir otro, un montón de cosas. ¿Quién es Dios? Algunas perspectivas del mundo te van a decir, no es que Dios no es un Dios soberano, sino ya está separado, ¿no? Dependiendo del tipo de teísmo que vayan a tener. Entonces, por eso yo siempre empiezo con la palabra. Ahora, hay hermanos y hermanas quizás que ven esto y dicen, pero yo estudié psicología. Yo digo, primero asegúrate de que tu lente no es el lente psicológico con el que ves los problemas, sino el lente bíblico. Y hay hermanos y hermanas, nosotros en nuestro curso de consejería tenemos varias veces psicólogos que vienen a tomarlo y me encanta de que ellos después pueden ser personas que abogan por la consejería diciendo, la consejería, ahí están las respuestas y yo tengo estas herramientas extras que ayudan en esos procesos, pero eso a mí me encanta. Y ese tema es largo, hermano, es buenísimo. Me imagino. Para hacerle otro Vuelvo capítulo. otra vez a tomar aquí dos palabritas, ¿no? Creo que para tener idea de lo que acabas de mencionar, tiene que ver con algo importante, ¿no? No es nuestro tema, obviamente, no estamos hablando del cuadro profesional a manera de carreras en la iglesia, pero es interesante saber que la consejería bíblica abarca no solo todas las áreas de la vida, sino todos los ámbitos de la sociedad, que no necesariamente se delega o se relega, mejor dicho, a un área en particular, en una terapia en particular, sino que tiene que ver con todas las áreas y todos los ámbitos de la vida y de la sociedad, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta porque a veces creemos que, obviamente, yo considero que según la Biblia, como pastores tenemos límites y en esos límites debemos saber hasta dónde nosotros llegamos con la verdad y la verdad de la palabra de Dios, que esta es multiforme, ¿no? Como su gracia mismo, tiene tanto para dar, tiene tanto para enseñarnos, tiene tantas verdades que necesitamos, pero en gran verdad, en saber cuándo considerar, decir, no, esta situación, este cuadro tiene que ver con algo que tiene que ir más allá, no tiene que ser un cuadro médico, un cuadro tratado en una área psiquiátrica y demás, pero cuando hablamos de la consejería bíblica, tú mismo lo has mencionado, tratamos la problemática a la luz de la verdad, que es el hombre caído por causa del pecado, un Dios soberano, un Dios santo, un Dios justo, un mundo que está corrompido, y entonces aquí tenemos toda la plataforma sobre la cual tratamos, ¿no? Esta teología sistemática que debe ser clara para aquel que está dando un consejo, que está aconsejando. A veces uno puede, como tú dices, o espolvorear, lo digo apapachar a veces, nos llega y, bueno, no, ya va a estar todo bien, un apapacho, no es cierto, pero aquí es importante tener en cuenta eso, ¿no? Para cerrar esta partecita un poco crítica en ese aspecto,
Bueno, tengo dos preguntas, así tú respondes tranquilamente. Creo que la primera sería, ¿cuáles consideras tú que son algunos de los enemigos en términos generales de la consejería bíblica? Y la otra es, ¿cómo tú describes a un consejero bíblico? ¿Cuáles son los distintivos de un consejero bíblico? Ok, ya mi hermano, a ver, yo creo que en primer lugar, si me ven viendo acá, es que hay un libro que acaba de salir de andamio y estoy tratando de cacharle dónde está para ir, cogerlo y mostrárselo. Y es un libro en el cual está como comparando varias perspectivas. Y ese tipo de libros a mí me encantan porque muchos de esos libros tú ves y lees y dices, wow, se están hablando con palabras grandotas y la persona está siendo ayudada. Pero lo que me encanta de ese tipo de libros es que le ves al consejero bíblico que está tratando todas las áreas físicas, le están mandando a que vea a un doctor, le está preguntando, ¿estás tomando medicamentos, etcétera, etcétera? Pero al final le ve a la persona por su necesidad más grande y le dice, ¿cómo estás delante de Cristo? Y a mí me duele el corazón cuando leo libros así, porque especialmente en libros de casos, tienen esta persona que ahora ya no está, qué sé yo, emborrachándose, pero en ningún momento ahora tiene estrategias que ahora va al gimnasio y ahora va y se da 10 vueltas a la casa, ahora va y sale afuera y grita y todo está bien y ya no se emborracha. Pero al final, a mí me duele el corazón que una persona diga, yo ya no me emborracho, y después se levante delante del Señor y el Señor le diga, entonces eso a mí me duele el corazón. Entonces un Claro. consejero trata de tomar todo eso. Ok, uno. Dos, de acuerdo a tu pregunta, ¿cuáles son algunas de las amenazas? Yo creo que la primera amenaza es que necesitamos iglesias que entienden la gran comisión para tener iglesias que aconsejan. La Gran Comisión nos dice que cada persona necesita ser formada a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? La Gran Comisión dice, enséñales a practicar, ¿no es cierto? A observar lo que yo les he mandado. Y ahorita estamos en un tiempo en el cual tú puedes ver ambos lados. En el uno es que anda y haz esto, pero anda y haz esto de manera del mundo, sin basarlo en la enseñanza de Cristo. Entonces, ¿qué es un cristiano? Una persona que es buena gente. Hay personas que no son cristianas, que son súper buena gente, que yo conozco, mejor gente que yo seguramente, ya viven en comunidad mejor que comunidades cristianas, pero no están anclados en la enseñanza de Cristo, ¿no es cierto? Uno. Del otro lado, tienes personas que editan, y creo que ese es un problema a veces en los contextos nuevos reformados, en los cuales parece que el versículo dice, enséñales todo lo que os he mandado, y no dice enséñales todo lo que os he mandado, sino enséñales a observar, eso es vivir, eso es consejería. Que guarden Yo creo que todas una las de esos, que guardar. Entonces, el guardar incluye vivir y ese es el rol de una iglesia de que ayuda a las personas a vivir. Entonces, uno de esos ataques, yo creo, es que una iglesia piense de que necesita un ministerio de consejería sin primero que empiece a enseñar y ayudar a las personas. La consejería, en cierta manera, se convierte en un discipulado intensivo. Entonces, por ejemplo, una persona dice, yo necesito ser un buen mayordomo de los recursos que el Señor me ha dado. Tú enseñas eso desde el púlpito, lo haces en grupos pequeños, enseñas, qué sé yo, Efesios, enseñas proverbios y enseñas. En medio de ese grupo, una persona viene y se acerca y te dice, hermano, yo todos los viernes voy y le apuesto dinero a tal equipo y me he perdido toda la plata de mi familia. Ahí ya te das cuenta que ya no estás hablando solamente de una mayordomía general, sino tienes que empezar a ver de manera específica qué está pasando, ¿no? ¿Sabes quién? Durante esta pandemia cogí la tarjeta y cada vez que yo me da ansiedad, cojo y compro y ya no sé, entonces ya te das cuenta que ya no es una mayordomía de discipulado general, pero empiezas un discipulado específico donde necesitas decir, ok, ¿qué estrategias vamos a hacer? ¿Qué está pasando obviamente en el corazón? Y empiezas a caminar, ¿sí? Entonces yo creo que no hacer esa distinción es muy importante. Y tú dijiste cuáles las características. Yo creo que es la respuesta clásica. Podemos hablar más de eso, pero es una persona que quiere parecerse a Cristo, hacer el ministerio. Y el versículo que nuestro hermano Ignacio lo dijo, me encanta, Romanos 15:14. Es una persona que tiene la capacidad, tiene el carácter y tiene el conocimiento, carácter y capacidad. Ese es el versículo que usamos en nuestro curso cuando hablamos de consejeros. Necesitas saber lo que tienes que saber, necesitas amar a las personas, dice de toda bondad y capaces. Eso significa que puedes ministrar. No solamente es que tienes en la cabeza y quieres ayudar, pero te has tomado tiempo y estás afilando esas herramientas para que puedas ministrar la verdad. No sé si les ha pasado a ustedes, pero estás en el ministerio y le dices algo a un hermano y el hermano sale todo confundido y después otra persona le dijo exactamente lo mismo y es como que, qué bestia, no tiene idea, ¿cómo me ayudó el hermano?
y vas donde el hermano y dices, oye, ¿qué le dijiste? Dice, yo le dije lo mismo. ¿Y es por qué? Porque a veces personas, el Señor y todos tenemos que crecer, todos crecemos en eso. Entonces, yo creo que ese es el gran perfil. Cristo es el perfil y vemos eso, de que es una persona que tenía todo conocimiento, toda bondad y toda capacidad de hacerlo y lo haces en el contexto y dice de los unos a otros, que es la comunidad cristiana. Jota, como para ir cerrando esta primera parte en cuanto a lo que es la consejería bíblica, creo que este pasaje de Colosenses 1:28 lo resume muy bien en cuanto al consejo, ¿no? Y dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo creo que esto podría resumir la consejería bíblica. Y detrás de esto quisiera preguntarte, para cerrar esta primera parte, ¿cómo tú has podido llevar la consejería bíblica en estos tiempos de pandemia? Sí, mi hermano, qué genial, estoy viendo alrededor porque en nuestro curso se llama Curso 1:28, basado en Colosenses 1:28, entonces nuestro curso de consejería justo se llama C1:28, entonces ese versículo es el clave. Y me encanta el versículo 29, valga decir, donde te das cuenta de que es un esfuerzo, es difícil, Mm, mm, porque a veces mm. pensamos de que la consejería es, ay, voy, le doy, y ay, que todos nos abrazamos y qué lindo que fue. A veces no es así, vivimos en un mundo caído, entonces eso. Ahora, ¿cómo llevamos la consejería, amados? Es algo muy importante recordar que en tiempos como estos es tan importante que pensemos que el Señor nos ha dado respuestas, ¿no es cierto? Y aquí todo el mundo está hablando de diferentes maneras de cómo deberíamos manejar, pues la palabra de Dios nos ha dicho. Entonces yo creo que antes de hablar de cualquier tema, hay unos principios bíblicos que vemos de cómo funciona el ser humano. Entonces, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Y tú ves durante toda la Biblia que hay una parte interna, ¿no? El hombre interior y el hombre exterior. Y de ese hombre interior que se llama el corazón, en la mente hebrea el corazón era como el centro de control, no era necesariamente como el corazón de donde sacas las tarjetitas de San Valentín, pero de ahí empieza a salir todo el contenido, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en medio de cualquier situación, no sea una pandemia, pero cualquier situación, lo que ocurre es que esta situación empieza a aplastar, empieza sí, yo creo que aplastar es una buena palabra. Y ese aplastar el corazón empieza a exprimir, quizás es una mejor palabra, empieza a exprimir ese corazón. Y cuando tú le exprimes de ese corazón empieza a mostrar lo que ama, lo que adora, lo que valora. Y en ese momento el Señor te da una oportunidad de ver qué está pasando en lo más interno de tu corazón. Entonces, por ejemplo, hablemos de la ira brevemente. Entonces alguien te dice, no me harás enojar. ¿Qué está diciendo? Si es que tú haces esto o esto o esto, voy a sacar mi ira. Pero dense cuenta de que lo que hacemos ahí es decir, es tu culpa. Tú Mm, eres el que me hiciste enojar. Pero la palabra de Dios nunca habla del enojo de esa manera. Habla de que el enojarse sale de un corazón que está adorándose a sí mismo y el momento que tú haces lo que quieras hacer, estás yendo en contra de mi reinado, de que no me gusta que cuando estoy viendo la televisión y viendo mi partido de fútbol, que nadie me haga bulla, entonces de rato que tú me haces bulla, yo salgo en ese enojo porque acabas de exprimir mi corazón. Una pandemia hace eso de manera increíblemente gigante. ¿Por qué? Porque todos nuestros deseos, todo lo que nosotros nos encanta, están siendo cuestionados, están siendo aplastados y están mostrando las cosas que nos frustran, ¿no es cierto? No sé para ustedes, amados, yo he tenido que confesarle a mi esposo un montón de veces pecado en este tiempo, porque hay cosas que eran como todo y todos, amén, amén, gracias hermanos, gracias. Y yo creo que eso es tan importante porque muchas veces nosotros pensamos como que no, es que todo está bien, pero el corazón humano fue creado para adorar y le encanta abrazarse a cosas, ¿no es cierto? Entonces, para mm. manejar consejería, lo primero es tenemos que entender eso. Ese corazón ama algo y ahorita esta pandemia empieza a aplastar ese corazón mostrando cosas. Ahora, en la pandemia en sí, tenemos que tener cuidado porque como pecadores tenemos la opción de pensar en dos cosas. Del un lado es que somos pecadores y el otro lado es también que somos perjudicados. No sé cuántos de ustedes fueron y comieron murciélagos y trajeron al Ecuador. Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente este virus está aquí sin que nosotros hayamos hecho técnicamente nada, nosotros específicamente. Entonces, tenemos que recordar esas dinámicas también, que pese a que somos pecadores, también somos personas que sufren, ¿no es cierto? Tengo amigos amados ahorita en este momento en el hospital y están luchando
con cosas, ¿no es cierto? Y son enfermedades, y esas enfermedades son enfermedades que son parte de vivir en este mundo caído. Entonces yo creo que esa es como la base para empezar a hablar de cualquier cosa. Nuestro corazón es exprimido y del corazón emana la vida, entonces tú reaccionas en ansiedad, en ira, en lloro, en adicciones, en ver pornografía, en lo que quieras decir, basado en que tu corazón está siendo exprimido, y esa es una expresión de lo que está pasando en tu corazón. Wow. Ay, la pandemia ha revelado muchas cosas de nuestro corazón también caído, ¿no? Y es la forma que el Señor nos ayuda a acercarnos y parecernos más a Él, ¿no? Que estamos viendo en este proceso, que es el fin de la consejería bíblica, es parecernos a Cristo. Y creo que Qué aún las bien. pruebas, como este tiempo de pandemia, nos lleva a poder reflejarnos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Bien, bro. Y como tú decías, reconociendo y aceptando y pidiendo perdón de nuestros pecados en los cuales hemos pasado en este tiempo, ¿no? Tanto con nuestras esposas o nuestros hijos, a veces cuando hemos actuado mal. Ellos no tienen la culpa de la pandemia ni la culpa de que yo actúe mal, soy yo que hablé de eso, ¿no? Ahora, Jota, entrando ya a la segunda parte que vamos a empezar ya a tocar, esta pregunta que hemos lanzado, digámoslo así, ¿cómo vencer la preocupación, el temor, la ansiedad en tiempos de COVID-19? Ahora, capaz, podríamos empezar por la preocupación. Ya. Gracias, bro. Y gracias también. Y volviendo brevemente a la otra pregunta, eso es lo lindo de la consejería, de que no venimos aquí como, es que yo soy súper profesional, entonces yo vengo y les ayudo a todos ustedes, y cada vez que yo abro mi boca, esta gran... No, es la palabra, hermano. O sea, al final todos, esto nos pega a todos, y me encanta eso de la consejería, porque muchas veces personas dicen, yo quiero ser consejero para ayudar a otros. Bro, yo tengo suficiente consejería en mi propio corazón, que le agradezco al Señor por la oportunidad de poder estudiar esto, porque es lo que dice la Biblia y me ayuda a mí, Dios mediante, a poder ser un mejor esposo, un mejor papá, un mejor pastor, un mejor amigo. Entonces eso es lo lindo, que estamos aquí todos, como dijo el hermano, como pecadores, ayudando a otros pecadores a caminar, ¿no? Y eso es tan importante. Ahora, hablando de tu pregunta del temor, preocupación y ansiedad, o sea, cuando hablamos de esos tres, si me permite solamente presentarlos rápidamente, realmente los tres son como hermanos gemelos, o sea, todos van juntos. Y aquí me voy a tomar partes de uno de mis profes que se llama Stuart Scott, el que escribió el libro del esposo ejemplar, y él lo explicaba de esta manera y me gustó. Entonces, la ansiedad lo que hace es que te empieza a hacer una pregunta, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Algo me preocupa, algo está ahí, que tú necesitas, como que algo está pasando, te haces la pregunta, ¿qué está pasando? Después empiezas a responderla mediante el preocuparte, es como que, ¿y ahora qué voy a empezar a hacer? Y empiezas a hacerlo, y eventualmente tú le empujas a Dios de la imagen y terminas en temor, porque dices, ok, Dios no va a hacer nada aquí, o sabes que Dios no puede hacer nada aquí. Cuando lo decimos es útil, porque decimos, ¿cómo puedo decir eso? Pero es lo que estamos pensando, y me empiezo a preocupar y empiezo a tener miedo. Entonces ahora yo tengo miedo de que algo vaya a pasar, y dónde está Dios, ¿sí? Entonces, para enmarcar esto, tenemos que darnos cuenta de que así estamos viendo la situación. Y una vez más, está siendo el corazón exprimido, y por eso tenemos esa pregunta que le empezamos a responder de manera pecaminosa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo empiezo siempre, ¿no es cierto? Ahora, en el mundo, tú tienes muchas personas que toman esto, y hay muchos tipos ¿cómo se dice? ¿Cómo se ve la ansiedad? O sea, ¿cómo la ves en el mundo? El mundo empieza a ver que la ansiedad empieza a dar respuestas distintas. Entonces, de la ansiedad salen un montón de cosas. Déjame encontrar aquí mi lista. Entonces, de la ansiedad salen los trastornos por ansiedad, trastornos generales de ansiedad, desórdenes de pánico, trastornos alimenticios, fobias, estrés, trastorno obsesivo compulsivo, PTSD, ataques de pánico, anorexia, bulimia, personalidades múltiples, pereza, trastorno obsesivo compulsivo. Todo eso realmente salen de esa ansiedad, y son de manifestaciones distintas, porque estoy preocupado, entonces voy a tratar de controlar las cosas. Entonces, por ahí empezamos. ¿Está bien ahí? O me dices, ñaño, si quieres que diga algo más, o si quieren añadir algo, porfa. Me encanta No, no, aprender. está buenísimo lo que compartes. Creo que sabemos que nace, ¿no? Obviamente de algo, en este caso la ansiedad, y sale una lista, de un abanico de situaciones donde se desenvuelve esta ansiedad, como tú lo mencionas, ¿no? Ahora, creo que yendo ahí en lo práctico, ¿qué sucede cuando alguien viene, ¿no es cierto?, una familia, un individuo de una familia con esta situación de ansiedad y dice, mira,
tengo miedo, no hemos salido en tanto tiempo, ¿qué será? ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué le dirías a esta persona? Qué duro, bro. Qué buena pregunta, man, porque esa es la que nos estamos haciendo, creo, todos los días, man. Yo creo que en primer lugar tenemos que recordar, a veces en nuestro deseo, sabemos que es por temor, entonces podríamos ir rápidamente a decir, ¿no es cierto? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces deja de temer, temerle a Dios, y es la respuesta correcta, pero es difícil llegar a ese lugar fácilmente, especialmente en medio de Mm, dificultades. Entonces, lo primero que a mí me gusta recordar es que las emociones, y esto es parte de esa ansiedad, empieza con una emoción, un sentir, son parte de algo que el Señor nos dio. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, pero yo trato de cerrar con seguro mi puerta en las noches, ¿no es cierto? Si estoy en un lugar que estoy parqueado esperándole a alguien y veo algo medio raro alrededor, cierro las puertas. Entonces, parte de esto es útil porque el Señor usa esto como una herramienta, ¿no es cierto? Y es algo bueno. Inclusive, tú ves que hay temor no pecaminoso en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, el temor de Dios es un temor que es bueno, ¿no es cierto? Si podemos ir a Proverbios 16:6, Salmo 56:3, donde ves momentos donde hay temores que son buenos, ¿verdad? Ansiedad, preocupación. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que él tiene este peso, este peso por las iglesias y por ustedes? Entonces diríamos, Pablo, ya pues, o sea, ¿cómo vas a caer en ansiedad? Entonces ves que hay una parte de eso que hay un buen deseo. El problema es que cuando el corazón está siendo aplastado, rápidamente eso se vuelve en algo pecaminoso, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona empieza a pensar en ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es despachándole a Dios y lo que estamos diciendo es, hay algo, Dios, que es más grande que ti. Y en este caso me parece mm. increíble que lo que estamos diciendo es que este virus que ni siquiera lo podemos ver es más grande que el Dios del universo. Le estamos diciendo, Dios, tú te olvidaste de esto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, algo que es muy útil en este tipo de cosas es ayudar a que personas tengan una perspectiva alta de Dios. Una vez más, como empezamos, cómo respondemos preguntas, es ayudémosles a ver qué tan grande es Dios, ¿no es cierto? Entonces, le ayudamos, ¿no es cierto? Y démonos cuenta algo hermoso, es que la Biblia, el mandato más usado en la Biblia es ¿cuál? No temáis. Porque Mm. es parte del corazón humano el decir, esto me asusta, me abrazo de eso, en vez de decir, tengo que confiar en el Señor, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el primer lado, el empezar a ayudar a las personas a darse cuenta de qué es lo que estás temiendo y podemos ir a algunos versículos también, pero más o menos como un marco de empezar a pensar eso, ¿qué estás temiendo? ¿Por qué lo estás temiendo? Y podemos de ahí ir a Filipenses, quizás, si es que, a menos que tengan otros comentarios. Creo que algo que acabas de mencionarlo, ese no temáis, es algo que a mí me sorprende mucho. Cuando la Biblia menciona, específicamente Cristo dice, soy yo, no temáis, es saber que nuestros temores mayormente se basan en cosas que no podemos controlar o que no sabemos. Y entonces ahí viene el problema, ¿no? No sé, no lo puedo controlar, entonces tengo miedo, es algo que no entra en mi mente. Y Cristo mismo, la deidad mismo, ¿no? En este caso, la segunda persona de la Trinidad, se presenta y dice, soy yo, no temáis. Y es ese plano, ¿no?, donde nosotros debemos ser conscientes de que no debemos dejarnos llevar por el miedo a algo que no conocemos, porque este Dios puede ser conocido, ¿no? Es ese Dios que se muestra y se revela en la creación, su eterno poder y deidad, pero que se manifiesta en su palabra de manera muy clara y nos muestra su bendito evangelio, ¿no? Y saber que hay temores, hay miedos, porque no podemos controlarlos, porque no podemos nosotros solucionarlos por nuestros medios, porque es algo que tal vez no sabemos directamente, pero es ese Dios que dice yo soy. Y entonces, Exacto. aquí la Exacto. respuesta, ¿no?, al mayor miedo que nosotros podemos llegar a tener. Él es lo que necesitamos y al comprenderlo, nuestro temor cambia hacia Él. No es un temor de miedo, de castigo, sino al entender su evangelio es un temor reverente, donde lo adoramos, donde lo Exacto. glorificamos, ¿no? Pero qué maravilloso, justo lo que acabas de mencionar, que vino a mi mente, considerar al Cristo que dice, soy yo, no temáis, ¿no? Amén. Exacto. Y él nos promete, o sea, las palabras de Mateo 6:25, si me permiten leerlas, dice, por eso os digo, no os preocupéis de una, por vuestra vida, ¿no es cierto? ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Eso nos pega directo a lo que estamos hablando ahorita. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso, ahí está nuestra otra palabra, que puede añadir una hora al curso de su vida? Y eso es lo que a mí me encanta, porque ahorita es como que, por más ansioso que esté,
no es que puedo, yo sé que no puedo protegerle a mi familia como me gustaría. Yo tengo 2 hijos pequeños. El hermano sabe que hace un año, al principios del 2019, mi hijo tuvo problemas respiratorios fuertes, terminó en emergencia. Entonces, a él tenemos que cuidarle un montón. Y hay un rato donde esa ansiedad, les cuento, les confieso, viene y me cae, pero me doy cuenta de que eso, ¿y quién de vosotros, por ansioso que puede añadir una hora más? Eso no significa que no somos sabios, eso no significa que mañana vamos a ir, como hay personas que lo dicen, y es terrible ahora, que dicen, bueno, es que Dios, nadie nos va a topar porque somos hijos del rey y salen afuera sin máscara, sin cuidados. Exacto. Entonces, no estamos hablando de eso, pero vas a tener tus cuidados, vas a lavar las cosas bien, todo ese tipo de cosas, pero al final sabemos que lavarnos las manos no es lo que nos cuida. La máscara no es la que nos cuida, es el Señor, ¿no es cierto? Y de ahí sigue leyendo. Y de ahí voy a resaltarme el 29, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Hombres de poca fe, ouch. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas las cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Él sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día con sus propios problemas. Qué increíble, justo lo que tú decías, hermano. Gracias por compartirlo. Sí, hay un pasaje que se me viene a la mente en Filipenses también, un pasaje hermoso. Hay un libro de Max Lucado, ¿no? De Ansiosos por Nada, que está basado en este pasaje, ¿no? En Filipenses capítulo 4, del 6 al 7, donde habla aparece esta palabra, dice, por nada estéis afanosos, que es ansiosos, Ajá. si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, la respuesta, ¿no?, a las oraciones, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que el tema es que como la paz de Dios, aún ahora en estos tiempos de pandemia, el Señor puede guardar nuestros pensamientos, que detrás de eso están nuestras preocupaciones y nuestros corazones que llevan a nuestras emociones, y que puede haber un desbaje de emociones y un desequilibrio emocional y mental en esto, que personas en pánico, en ansiedad, en todo el proceso, al temor, ¿no? Aún muchos de morir, o como tú decías, de contagiar a mis seres queridos. Y como tú dices, eso me encantó, ¿no? No nos cuida más que la mascarilla, o el lavarnos las manos, o el gel antibacterial. Es el Señor. Eso no dice que seamos irresponsables al salir a la calle, si no, a mí no me va a pasar nada. Exacto. Pero nosotros confiamos en Él, ¿no? Y este pasaje es hermoso para esto también, ¿no, Jota? Ajá, sí. No, gracias, ñaño, porque me la pasaste. Perfecto, bro, porque este es el versículo que yo trato de usar en mi propio corazón y en consejería, porque este pasaje nos da una base de cómo manejar ya súper prácticamente. Entonces, tú quizás estás aconsejando a alguien o te estás aconsejando a ti mismo o a alguien que nos esté escuchando, está diciendo, ¿qué hago? Y este pasaje nos da la base. Entonces, lo primero que tú haces es que tú necesitas recordar de tener una perspectiva correcta. Entonces, mira el versículo 4 y 5. Dice, regocijaos en el Señor, siempre, otra vez lo diré, regocijaos, o sea, no hay más claro que eso, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué es lo que dice? No dice, ok, porque somos solo esas personas que tienen una fe y esperanza en nada, sino miren lo que dice. 5, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, lo importante, empieza este pasaje recordándonos, recuerda que el Señor está cerca. Lo primero que el demonio trata de mentirnos es, Él no tiene lo mejor para ti. Eso es lo que le dijo a Eva, ¿no es cierto? Le está diciendo, Él no quiere que hagas esto porque es mala nota. Es lo que siempre nos está diciendo, ¿no es cierto? Te está tratando de empujar, pero aquí el versículo dice, regocijaos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca y eso va a mostrar. Entonces, lo primero es una perspectiva correcta. De ahí mira lo que hace el versículo 6. Ahora lanza, todavía estás en medio de esas dificultades, entonces, ¿qué haces? Oras. Entonces, vas de una perspectiva correcta a una oración correcta. Versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien. Entonces, ese momento que sientes estar afanoso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Uno, recordar esa perspectiva, Dios, tú estás conmigo, porque en ese momento no quieres orar, ¿no es cierto? Estás asustado, todo se va. Entonces, pero dice, no,
en vez de hacer eso, ¿no es cierto? Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, oras al Señor, le pides al Señor con acción de gracia, y eso es tan, tan importante, ¿no es cierto? Y después, Netan, por favor, que me encanta el siguiente, porque después dice, no solamente tienes una perspectiva correcta, pero después también pones una oración correcta, y justo alguien está ahorita que me llama, perdonen. Ah, entonces, después de eso, lo que nosotros vemos es que la persona no solamente que ora correctamente, pero busca tener pensamientos correctos. Y miren el principio del versículo 6, por nada estéis afanosos. Y después del versículo 8, por favor, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Aquí es donde las oraciones no se vuelven solamente en orar, pero dices, ok, debido a que oro esto, necesito controlar mis pensamientos. 2 Corintios 10, 5, ¿no es cierto? Que sometemos nuestros pensamientos cautivos a Cristo, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, estamos diciendo, este virus chiquitito, esta situación es más grande que Dios y necesitamos ubicarnos a decir que no es. Y miren lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensar. Y en estos momentos de ansiedad no quieres pensar en esas cosas. Entonces eso te da una base, ¿no es cierto? Lo que estoy pensando es amoroso, lo que estoy pensando es verdadero, lo que estoy pensando es puro, lo que estoy pensando es honorable, y eso nos ayuda, y poco a poco ves que esa ansiedad empieza a desinflarse. Y ahora, ahí normalmente es donde nos quedamos como cristianos. Entonces, ya oré, estoy tratando de pelear, ahí está, pero no se queda ahí. Miren el versículo 9, porfa. Me encanta. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí, ¿qué dice? Esto practicad. Ahí es la cosa que se pone súper real, porque, ok, perspectiva correcta, oraciones correctas, pensamientos correctos, ahora vive de manera distinta. Y eso es lo tenaz, eso es lo que vemos en el Salmo 3 con David, ¿no es cierto? David en medio de Absalón y su ejército acercándose, y él está en una cueva, él se va a dormir. Y vos dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible que te vayas a dormir? Es por eso, porque él dice, yo ya hice lo mío y ahora actúo correctamente y necesito ser sabio, ¿no es cierto? Es lo que vamos hace un ratito. Entonces, hay personas ahorita que es fácil poner toda tu vida en pausa. Hay cosas que van a cambiar, obviamente. Estamos diciendo que la vida es igual, pero levántate y lee tu Biblia. Levántate y haz el desayuno a tus hijos. Levántate y date una vuelta. Anda y juega a las escondidas con tus guaguas chiquitos. Tu pensamiento va a decir, no tengo tiempo para eso porque necesito preocuparme. Entonces dices, yo ya oré, claro, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero anda y juega con tus guaguas, anda y ve una película con tu esposa, o sea, anda y disfruta de las cosas del Señor, ¿no es cierto? Y ahorita eso es tan importante porque toda esa ansiedad te va a decir, pausa tu vida, no actúes lo normal. Pero que dice, ¿no es cierto? Haz las cosas que el Señor te manda hacer, ser responsable. Y podremos verlo, no tenemos tiempo, pero el Salmo 3 habla exactamente, y tú puedes ir ver que ves la ansiedad, ves los enemigos, ves que él empieza a pensar y orar, y después él actúa. Y eso es tan importante. Entonces, ese versículo a mí me encanta hablarlo en este contexto porque da una base bíblica que puedes ponerlo en tu bolsillo, como me gusta decirlo. O sea, hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto. Y lo puedes poner hasta en tarjetitas así. Ajá. Y lo pones en una Biblia, en donde sea. Buenísimo, buenísimo. Creo que considerando esto, ¿no? Es un llamado también a aquellos que están escuchando y a nosotros también a no darle prioridad a aquellas cosas que nos preocupan y darle prioridad a aquellas cosas, valga la redundancia, que son prioridades, que son fundamentales en nuestra vida, ¿no? Alguien dijo una vez, si nos ocupamos, no nos preocupamos tanto, ¿verdad? Y es bueno ocupar nuestra mente en aquellas cosas que le agradan al Señor. Tú acabas de mencionar ese texto en 2 Corintios 10, 5, que dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No pone el texto continúa, pero considera este texto y para mí es una verdad que está en un contexto aquí en Corintios, y el llamado de él era el hecho de, había tantas personas que habían edificado falsedades y es necesario que con la verdad se derriben esas falsedades, esas herejías, pero esta verdad se aplica en todos los ámbitos otra vez de la vida. En la consejería tiene que ver con el hecho de guiar a otros, ¿no? A considerar, espérate, tú estás dependiendo de tus emociones, tú estás dependiendo de tu afán ahora, de tus preocupaciones. Ok, vamos a derribar ese argumento o altivez que tú estás colocándolo encima de algo más importante, que es tus pensamientos llevados cautivos a la obediencia a Cristo. La conciencia que tenemos en Cristo es algo que es
Amén. radicalmente opuesto al afán de este mundo, a las preocupaciones de este mundo. Y es sorprendente considerar el hecho de llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. A mí me encanta pensar en este texto y considerar el hecho de que mi mente tiene que ir así, no, a Cristo. Él es el que debe controlar mis pensamientos. Son sus verdades las que deben someter mis ideas, mis decisiones, porque a veces uno dice, son escurridizos los pensamientos. La mente es muy frágil, es muy rápida. Hermano. Es necesario, ¿no?, llevar nuestra mente a una sumisión bíblica, porque la verdad es la que prevalece. Y entonces nuestra mente no debe estar pisando sobre piso blando, sino sobre piso sólido, que es la verdad, ¿no? Así es, mi hermano. Y yo creo que eso, y algo que me gustaría mencionar aquí es que aquí tenemos 4 pastores, nos gusta estudiar la Biblia, nos gusta meternos en esos temas teológicos, y eso es una bendición. Y recordar que al mismo tiempo hay personas que queremos hacer eso, que me encanta. Y yo tengo la tentación de que, ¿no es cierto?, derribando, y es como que mi idea es, en la consejería voy y derribo, y mi idea es de que ese derribar en las manos del Señor es un proceso a veces muy gentil, ¿no es cierto? Él es muy cuidadoso y mostrar que Cristo es mejor, es la mejor manera de derribar, ¿no es cierto? Entonces, porque yo creo que parte de eso, como dijimos, las emociones muestran que valoramos. Entonces, personas están diciendo, yo valoro a mis hijos y quiero protegerles. No hay nada malo en eso, pero al mismo tiempo tú ves que Cristo ama a tus hijos más que tú. Entonces déjame mostrarte cómo es eso y por eso puedes dejarlo. Y te digo eso, mientras lo hablo, estoy predicando a mí mismo, ¿no? Como, una línea que alguien me dijo es de que el Señor nos pide que seamos sabios, pero que no nos preocupemos. Entonces eso significa que en ese proceso estamos como en ese, como baile de tratar de entender de que déjame mostrarte lo que es mejor. Y eso es importante. Ahora, del otro lado, creo que a mí me gusta pensarlo también, porque yo luché mucho de esto en tiempos de ansiedad, porque a veces en cambio decimos, pero Dios es soberano. Y lo que hacemos a veces es hablar de la soberanía de Dios, porque Él tiene un plan, pero la soberanía de Dios nunca la podemos separar de los otros atributos de Dios. Entonces, el rato que solo presentamos de nuestro consejado un Dios soberano, que es verdad, Dios es soberano 10,000, o sea, yo soy el primero, acabamos de predicar Efesios, todo Efesios, entonces hemos visto la soberanía de Dios en la elección y eso totalmente, pero la soberanía de Dios siempre viene unida con sus otros atributos, porque no personas pueden decir, entonces, yo soy como una piecita de ajedrez que Dios me mueve y algún rato me... Y es verdad que Él podría hacer eso, pero la soberanía de Dios siempre viene con su bondad, con su amor, con ese otro tipo, con esos otros atributos. Y es por eso que no es necesario que estés ansioso. A Mateo 6 que acabamos de leer y eso es hermoso, hermano, y gracias por hacernos de acuerdo de que es Cristo, es Él, y veámosle a Él, y ese todo tipo de cosas empiezan a hacerse más pequeñas. Y es una batalla, vale la pena decir. No es de que ya, hoy estoy bien, y mañana voy a estar bien, no, mañana vuelve con todo, entonces es un ejercicio diario, es un ejercicio, es una lucha, es por eso que la Biblia dice que eventualmente el Señor puede decir, llega a mi descanso, pero muchos cristianos queremos descansar todo este tiempo y llegar al cielo y que nos digan ahora el súper descanso, no, ahí es descanso, porque hemos estado todos los días luchando, hemos estado todos los días llorando con personas, hemos estado todos los días diciendo, carrera, quiero angustia, exacto, amén, bro. Qué buenas, niños. No, gracias a ti, todo lo que nos comparte, realmente a mí me da mucho gusto saber que la intención es el buscar las escrituras para llevar a otros a esa verdad también, pero que en gran manera a veces uno se cae en el cuadro, en el ministerio pastoral, ¿no? De que las personas pueden llegar a parecer proyectos, cuando en el fondo es lo que tú acabas de mencionar, son personas, tienen familias, tienen problemas, tienen luchas, como cada uno de nosotros. Y si uno no considera esa cercanía personal, esa humanidad, ¿no es cierto? Dios, que en Cristo mismo, como lo dice Hebreos, ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que conoce nuestras debilidades. Creo que ahí viene el hecho de romper un poco ese esquema que a veces se engloba, ¿no?, en el ministerio. No, yo tengo que hacer esto y las personas o las ovejas son esto y aquello, entonces yo tengo que tratarlos de esta manera. No. Cada uno tiene una dificultad, un problema, una lucha, una virtud con la que debemos aprender, lidiar y edificarnos unos a otros, ¿no? Ese es el valor que tenemos aún de estar aquí y compartir uno con otro y edificarnos también. Amén, bro. Amén. Es que el Señor nos guarde. Qué labor tan hermosa y al mismo tiempo tan difícil, ¿cierto? Y tratar de caminar. O sea, a mí me encantaría, y esto he estado yo meditando en que no hay libros, ¿no es cierto? Que tú no puedes ir a CLC, un saludo a los brothers ahí, porque no podemos ir a CLC y decir, deme su mejor libro en cómo pastorear en una pandemia.
no existen, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es un privilegio para nosotros como pastores, y si alguna persona está en el ministerio ahorita, el que tengamos el privilegio de caminar con hermanos y hermanas, ovejas del Señor, en medio de estas dificultades. Y yo sé que suena durísimo, pero son el tipo de cosas que yo creo que son, es cuando habla de las coronas, yo creo que esa es, ¿no es cierto? Es llegar y decirles, Cristo, ahí están todas, pero tenaz esto de pastorear durante una pandemia. O sea, denso, pero Dios, tú eres bueno. Y personas, sus ovejas, van a usar este tiempo para crecer en él. Yo no puedo decir nombres ahorita, pero hay personas en mi iglesia que están en la gracia del Señor ahorita luchando con cosas durísimas, y escucharles que luchan, y hay días que están bien y hay días que no están tan bien, y el siguiente día es como que se sostienen del Señor, y gloria a Dios por ellos. Y hay otras personas también que en este momento es como que las personas en crisis hacen preguntas eternas, y es una oportunidad de compartirles el evangelio, porque te das cuenta de que era un cristianismo de que yo asumo el domingo y qué chévere, pero ahorita cuando la presión empieza, cuando hablamos de esa presión, también nos da la oportunidad de compartir el evangelio, ¿no es cierto? ¿En dónde estás construyendo? Después, si vamos al siguiente capítulo en Mateo, en la roca que es Cristo, porque si estás en la roca, la lluvia sigue, pero vas a estar bien. La otra no es. Entonces déjame presentarte al Cristo de la Biblia. Y el día de hoy, que seguro haya oyentes, el día de hoy que estás diciendo, eso no tiene sentido para mí, y mi llamado es, y de nosotros, ¿no es cierto? Los cuatro es, el día de hoy, entiende quién es el Cristo bíblico. Él te da un nuevo corazón que no tiene sentido de que tú tengas paz ahorita, no es una paz perfecta en ese momento, pero es una paz que sobrepasa el entendimiento, necesitas conocerle a Él. Mi consejo, el consejo de todos mis hermanos aquí, no va a ser suficiente, necesitas engancharte en Cristo, y ahí sí ese consejo va a tener. Entonces, que el Señor se plazca en traer algunos de sus ovejas del día de hoy mientras hablamos de esto, mis bros. Amén. Brother, pensando en esto, ¿no? Del dar el consejo, y sabemos que ahora se ha usado mucho el tema del Zoom o Skype para poder aconsejar, ¿no? Ahora, ¿tú crees que hay enemigos o más que enemigos? ¿Es efectiva la consejería a través de estos medios? ¿O necesariamente tienen que haber casos que sean personalmente que te toca tratarlos? ¿O tendría que solo serlo así por Zoom, por lo que no podemos mucho el distanciamiento social? Claro. ¿Cómo tú lo ves en ese tema? ¿Hay casos que sí ameritan hacerlo personalmente, o por esta situación tenemos que hacerle el consejo por Zoom? Wow, bro. Yo creo que sí y sí. O sea, yo creo que en la gracia del Señor yo no tengo el poder de cambiar a nadie. Entonces, mientras yo le apunte a esa persona la palabra, la palabra está haciendo el consejo, y yo no necesito estar al lado de esa persona en ese momento. Ok. Ahorita, tu WhatsApp, hay veces en las cuales mando un mensaje de voz, y en la gracia del Señor la otra persona dice, oye, eso fue de tanta utilidad, y era la palabra. Entonces, seguimos aconsejando, y mejor, y como pastores necesitamos seguir aconsejando. Entonces, Zoom es una herramienta que podemos hacerlo. Al mismo tiempo, y es una lucha de que el rato, si es que tienes una persona ahorita en el hospital, tienes que orar y decir, Dios, ahorita qué me mandas a hacer. Quizás es de esas cosas donde tengo que salir, y confío en ti y salgo, me tiene sentido, y es una lucha. Te voy a decir que yo he luchado con eso en estas últimas semanas, y he ido al hospital en estas últimas semanas, y otras veces he dicho, sabes que creo que no es lo mejor. Entonces yo creo que no hay una respuesta, como que yo creo que ambas, y es en oración y pedir y animar a las personas de que la palabra es lo que les trae consuelo, ¿no es cierto? Entonces, es duro, bro, es full difícil, yo creo que es situación a situación. Sí, y eso creo que lleva un poco a que podemos ser impotentes, ¿no? Impotentes en el poder estar cerca de alguien, abrazarle. Hace tiempos atrás falleció un viejito de la iglesia, Mm, y estaba a 2 metros de nuestra hermanita que quedó viuda, y era de lejos con ella llorar, y qué difícil, qué impotencia de querer acercarme, abrazarle. Sus hijas estaban ahí, no son creyentes. ¿Cómo podía acercarme a abrazarle? Y, o sea, realmente esta situación nos ha pegado fuerte en ese sentido, ¿no? De un sí, bro. distanciamiento tan fuerte, de no Sí, estar bro. ahí, ¿no? De poder orar y, como dice la palabra, también estar con ellos, llorar con ellos. Qué Sí. difícil, ¿no? Amén, hermano, amén, bro. Y yo creo que algo que es súper importante ahorita es que el Señor fortalezca nuestras iglesias, ¿no? O sea, nosotros estamos en cuarentena, pero la palabra no está. Yo creo que este es un gran llamado. Si hay personas que normalmente ir a la iglesia para ti es como que cuando haya chance, cuando no haya fútbol, cuando no haya viaje, alhaja.
este es de esos tiempos donde necesitas realmente pensarlo, ¿no es cierto? Es un privilegio ir y llorar con las personas y abrazarte con las personas y verles cara a cara. Y yo creo que eso es algo que debemos pensarlo en este tiempo. Y nuestra Mm, iglesia es joven, entonces hay veces en las cuales luchamos con eso, y voy a ser honesto, ¿no? Entonces, y pensarlo, Dios, ayúdame que esto sea una prioridad de un lado. Y del otro lado también recordar de que tampoco es que estamos bien y todo está súper bien porque podemos hacerlo por esta tecnología, ¿no? Cuando tuvimos Mm. uno de los videos que hicimos en primera de Juan, en Juan, no, sí, en las epístolas de Juan, ahí tú ves que habla de eso, ¿no es cierto? En las cartas de Juan, y dice que les digo esto, pero ahora quiero verles cara a cara. Entonces hay una parte en la cual cara a cara es importante, si tú ves en Juan. Entonces esperamos en eso, ¿no? Y es duro, bro, y que el Señor use esto para que crezcamos en ser pastores. Yo sé que lo necesito mucho. mm. Amén. Vamos concluyendo algunas cositas que podríamos ir cerrando. Yo creo que nos queda para algún otro momento. Hay mucha tela que cortar, como tú decías. Pero bueno, el tiempo también no nos ayuda y hay otras cosas después para hacer también. Pero vamos concluyendo, ¿no? Hay cositas que podemos seguirles en el camino tratando, ¿no? Eh, el tema, ¿no? De alguien que está temiendo enfermarse, ¿no? Alguien que está temiendo a que un familiar perderlo. Puede ver también un poco en la lucha con el tema de la idolatría, ¿no es cierto? Cuando tú Ujú, idolatras a alguien, una persona, como tú decías, ¿no? Pues en los hijos, un padre, una madre, y no está en nuestro control, ¿no? El poder salvar todas las vidas, porque solo el Señor puede hacerlo en ese ujú, sentido. Ahora, ¿qué tú podrías decir ya ahí cerrando, concluyendo todo esto ujú, sobre estos tres asuntos que son como mellizas, dijiste, hermanas, ¿no es ujú, cierto? Gemelas, digamos, ujú. y qué es lo que tú puedes ir diciendo y cada uno de los demás también para poder ir cerrando este tiempo. Perdón que te corte, José, déjame partir de esa pregunta al medio para que nos ilustre un poco más, Juan Fernando. En la primera parte, o sea, ¿cómo tratar con una persona que coloca como idolatría el tema del miedo a enfermarse o a que alguien en su familia se enferme, sea por el virus, que creo que es el que ha acaparado el mayor miedo últimamente, pero sea por lo que sea, en ese sentido? Y después, en la otra parte, ¿cómo tratamos o cómo hablamos con una persona? En las iglesias estamos luchando con eso. José Luis acaba de mencionar, tú lo acabas de compartir. Como pastores nos duele, lloramos con aquellos que están sufriendo, sufrimos como familiares, sabemos que hay familia que está también pasando esta lucha. ¿Cómo hablar, cómo aconsejar a aquellos corazones, a aquellas familias que han perdido un ser querido? Entonces, en estas dos áreas, ¿no? En el cuadro problemático de idolatría y en la otra área, cómo lidiar con ese corazón está afectado, que está luchando, que está eh, dolido, ¿no? Wow, mi bro. No le voy a poder hacer justicia. Ambos temas son full y quiero ser muy cuidadoso porque por tratar de cubrirlos no quiero decir algo que no sea muy útil, porque cuando hablamos de duelo, especialmente en el segundo caso, voy a empezar desde allá. A muchas veces, si te das cuenta, el gran... am, lo que hicieron mal los consejeros de Job fueron que hablaron antes de solamente estar callados. Y yo creo que ahorita hay una tentación a veces, porque Mm. todo lo que está pasando de hablar demasiado. Entonces quiero tener cuidado inclusive en mi respuesta de no hacer eso. Entonces yo creo que primero tenemos que pasar tiempo con esas personas en dolor y en ese dolor dar la puerta abierta. A mí me gusta como decir, la puerta está abierta, entonces yo estoy con esas personas, les pido al Señor por esas personas y dejo la puerta abierta para cuando esas personas estén listas para conversarlo un poco más. Y hay ratos, a mí me encanta la imagen de Jesucristo, es increíble. O sea, Jesucristo va corriendo, él va a traerlo de la muerte a su amigo y aún así llora antes. Y es como que Jesús corta una de esas escenas, o sea, por edición, o sea, quitemos la parte del lloro, solo anda y ya, y se acabó. Pero él llora. ¿Por qué? Y él tiene la habilidad, ¿no es cierto? Él tiene el poder. Entonces nosotros tenemos que hacer a veces un mejor trabajo en llorar con las personas y sufrir con las personas. Y es por eso que tenemos libros como Lamentaciones y tenemos los Salmos del 3 al 7 y después del 8 es distinto, pero de ahí del 9 al 13 casi, todos son de lamento y lamentar con las personas y después poco a poco empezar a levantarles, llevarles quizás a Tesalonicenses cuando habla de que nuestro sufrir es distinto en ese tipo de situaciones. Creo que por ahí, pero yo creo que es muy cuidadoso
cuidadoso. Del primer lado, igualmente, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de darle tiempo, ¿no es cierto? Muchas veces eso tiene que ver con que hay un momento donde nos olvidamos que Dios es grande. Entonces, muchas veces, antes a veces de ir y decir, oye, estás idolatrando a esta persona o lo que sea, sino mostrarles al Dios más grande, ¿no es cierto? Entonces, llevarle a Salmos donde muestra un Dios más grande y dejar que la palabra sea la que empiece a mostrar ese corazón. Y a mí me encanta porque hay veces en las cuales empiezas a leer esos salmos, empiezas a hablar de esos salmos y esa persona solita se da cuenta de que, pero Dios es grande. Y si no se dan cuenta de eso, ahí empieza evangelismo a veces, porque te das cuenta de que su perspectiva de Dios no era una de un Dios que es... que se merece ser adorado, sino un Dios de que era Dios bombero. Entonces, en este momento que ese Dios bombero no está respondiendo a lo que yo quiero que hagas, pero ya ahí es otro. Pero una vez más, ambos casos tenemos que ser muy cuidadosos en ir muy despacio, con mucha paciencia, con mucha bondad, ¿no es cierto? Es la gran diferencia entre ministrar la palabra y dispensar la palabra. A veces nosotros dispensamos la palabra, vamos y ta, 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 con verdades bíblicas que diríamos amén, pero la otra cosa es decir, ¿sabes qué? ¿A qué momento? ¿De qué manera? Y no es por miedo al hombre, no es solamente quiere ser lo más útil posible, ¿no es cierto? Capaces en Romanos, ¿no es cierto? Capaces de aconsejados, ¿no? De neuteteo el uno al otro. Entonces sí, mi bro. No sé si eso ayuda, bro, pero yo creo que esos serían temas full amplios también. Y hay mucho para tratar ahí, pero como decía José Luis, hay mucha tela para cortar acá. Y hoy creo que cada vez que, no sé, es la primera vez, no, pero si invitamos varias veces más adelante a Juan Fernando, él siempre va a traer mucha tela y vamos a tener que tener varias tijeras acá, porque hay mucho para hablar acerca de esto y es un tema maravilloso. Gloria a Dios, bros. Gracias, gracias, en serio, qué chévere y que el Señor nos guarde a ser pastores que pastoreamos el redil que Él nos ha dado. Para mí siempre me acuerdo con mucho, con mucho, en mi corazón se llena cuando pienso cuando tuve la oportunidad de ir a compartirles. Creo que tú no estuviste esa semana, Robert, creo que recuerdo. Claro, tú no No, estuviste no esa sé. semana. Justo te escapaste, bro. Pero fue pleno estar por allá, bro. Estuvo chévere. Ah, cierto, que estuviste acá un domingo, sí, sí, de verdad. No, no estuve, lo perdí. Ajá, Te lo perdí. se enteró, dijo, el J bien, entonces salgo corriendo. Dijo. Estaba como Tomás. ¿Viste? Tomás se perdió una reunión. Justo esta reunión. Simón, bros. Qué chévere, brother. Qué gusto tenerte y qué gusto escucharte. Y es llevar a eso, ¿no? Mis palabras para ir concluyendo es llevar a las personas a Cristo, Man. mostrarles a Cristo. Y esto también de la consejería bíblica importante es, empieza con uno mismo. Nos predicamos a nosotros mismos, nos amonestamos y nos aconsejamos a nosotros mismos antes que aconsejar. O aún cuando estamos aconsejando a alguien, es como que en nuestra mente estamos rebobinando, esto es para mí, y esto es para mí, y esto es para mí. Exacto. Y uno queda, wow, el otro que escucha dice, qué chévere, pero uno es que el que sale también ministrado Man, por la bro. palabra, ¿no? Man, Entonces, yo exacto. me quedo con eso y Man, gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu vida, Jota. Gloria a Dios, bros. Gracias al Señor por lo que Él nos ha dado todo lo concerniente para la vida y vida en piedad, y que como iglesias tomemos eso muy en serio, porque eso, o sea, a mí me encanta, o sea, quiero mostrar que Cristo tiene una mejor manera, ¿no? El mundo que está solamente tratando de aliviar, el Señor trae redención. Qué increíble y qué privilegio el tener primera fila en eso. Entonces, gloria a Dios, bro. Vamos a estar orando por su iglesia y oren por nosotros también, mis niños, y que tengan un lindo resto del día. Sé que ustedes tienen un estudio de Biblia en 20 minutos, entonces, qué machos. A ver, déjame ver. El que está acá arriba, él tiene que darlo, así que... No, pero yo también dando unas palabras finales. Muchas gracias. Realmente es un tema necesario. Yo no creo que la iglesia haya obviado, pasado por alto la iglesia, en la historia de la iglesia, la importancia de la Biblia y la consejería, ¿no? Sí, entiendo, como tú lo mencionas, al principio hay un despertar, ahora hay una ola, ¿verdad?, de consejería más concentrada. Creo que también a la luz de cierta presión que la iglesia en su corazón ha sentido, se ha dispuesto a dar esto como una puerta, como una verdad, como una necesidad, y no solo depender de elementos externos, sino directamente asumir el rol, ¿no? Mis palabras de aliento son para aquellos que nos están escuchando. Creo que nunca me cansaré de decir esto, no nos quedemos con las cosas. Si tienes un amigo y es creyente y es fiel al Señor, ve y charla con él. Si, bueno, estás pasando dificultades, si estás teniendo luchas, no te quedes con eso guardado. Busca ayuda. Sí, creo que en el fondo, cuando el Señor nos llama en su palabra, buscadme y viviréis, es saber que
en Él tenemos esperanza, ¿no? Y no podemos dejarnos llevar solamente por ya las cosas van a pasar, el tiempo va a solucionar esto. A veces el tiempo lo único que ha manifestado es que las cosas empeoraron, ¿no? Te desafío a mirar a Cristo, a encontrar en Él reposo, encontrar en Él esperanza. Y bueno, estamos abiertos. Yo doy gracias por Fernando en este caso, que vino a compartirnos con Fernando. Pastor en la iglesia ahí en La Fuente, está en Quito, ahí en medio del centro, así que si quieres búscalo en Facebook, él está ahí listo para hacerlo. Nosotros estamos acá en Machachi, hay varias iglesias en la zona. Tú puedes buscar en Facebook la palabra iglesia, vas a encontrar un montón. Busca una iglesia que ame al Señor y que ame la verdad de la palabra de Dios predicada y ministrada a través de la consejería también. Así que creo que en el fondo mis palabras son un poco de aliento hoy y también es mirar al Evangelio, ¿no? Así que bueno, agradecido también por esta noche. Hermano. De mi parte, muy agradecido también por haber compartido con ustedes, poder escucharte, Juan Fernando, también, todo en cuanto a todas las herramientas que la palabra mismo nos da para poder ayudar a cada una de esas personas que pueden estar pasando por diferentes situaciones difíciles, por la situación misma que estamos viviendo. Y no, volver a la palabra, ¿verdad? Como tú decías, el hecho de que es una práctica diaria, no es que hoy salí victorioso y mañana voy a estar igual, ¿no? El hecho de poder regresar otra vez a la palabra y descansar en ella, ¿no? Filipenses capítulo 4, que esos versículos que leíste y que los desglosaste, ¿no? Muy bueno de poder regresar ahí, ¿no? Cada vez que veamos un problema venir o si nos encontramos en una situación de esas, poder abrazar, porque ahí podemos ver una promesa que el Señor nos hace, ¿no? Que Él nos va a dar paz si nosotros descansamos en Él, oramos y lo buscamos a Él. Así que muy agradecido una vez más con Fernando, Roberto, José Luis, por el tiempo que hemos podido gastar, poder escuchar, ¿no? Y esto es muy bueno para nosotros, muy bueno para nuestro corazón. Nos anima mucho para poder seguir ayudando a todos aquellos que lo necesitan, ¿no? Y a más de eso, a nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos lo necesitamos también. Así que muchas gracias por todo. Mis bros. Amén. Y la próxima unos heladitos de la Avelina que les quedan ahí cerca. Está frío por acá. Chévere, bro. Gracias por este tiempo. Gracias, queridos amigos que se han conectado. Queridos hermanos también, tanto de la iglesia de acá, la Gran Comisión de Jesucristo, de Machachi. Hay hermanos por ahí también del Pedregal que se han conectado, de Aldoag o Jambelí. Y también gracias a los hermanos también que son de la iglesia de La Fuente, que también están ahí apoyando a su pastor J. Así que gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Realmente esto nos queda para otro capítulo más adelante, J, y te invitamos a seguir tratando en cuanto a esto, que realmente se abren muchos abanicos, ¿no? Hay mucho para tratar, hablar, y eso hace bien al alma, ¿no? Nos hace mucho bien. Y aún en estas circunstancias que hemos estado pasando, ¿no? Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias, J, por aceptar y la disposición a servir al Señor. Y igual, que Dios les bendiga. Nachito, Robertito, J, un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo, mis niños. Bendiciones. Estamos hablando. Bueno, Dios bendiga. Un abrazo también para todos.